vamos a pasar a nuestro primer ponente, que es Alfredo Maximiano Castillejo, que es una de las nuevas incorporaciones que tenemos en la facultad. Alfredo está en el Departamento de Prehistoria y Arqueología. Él se ha formado sobre todo en la Universidad de Granada y en la Autónoma de Barcelona, y después ha tenido estancias postdoctorales en un buen número de sitios, entre ellos en México y en Brasil, y se ha dedicado siempre pues, a compatibilizar el estudio de la prehistoria, que es lo que él hace, con las humanidades digitales. Tiene muchísimos artículos sobre este tema. Y en las líneas de investigación que ha desarrollado está la de grupos sociales con alta movilidad vinculados a modos de vida cazador, pescador, recolector, los nuevos entornos de análisis espacial, intrasite y landscape para geoestadística, data mining y soft computing. También ha trabajado sobre la aplicabilidad de los recursos geomáticos, sobre la problemática arqueológica y la virtualización 3D, o sea que ha tocado prácticamente pues, todos los palos, y entonces bueno, pues él nos va a dar 2 conferencias en este curso. Y bueno, también en el ámbito latinoamericano ha desarrollado otra serie de proyectos específicos de etnoarqueología, de arqueología histórica, o sea que ha tocado muchísimos palos, y yo creo que bueno, nos puede hacer una introducción muy interesante. Cuando yo le planteé sobre este curso que nos podía dar, pues lo primero que sugirió fue una introducción general, y por eso el título de su primera conferencia es muy fácil cuando sabes cómo se hace. Como algunos no tenemos ni idea, pues por favor, Alfredo, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerte, Ana, tu disponibilidad, ¿no? Y por invitarme a participar en este curso. Y bueno, para mí la verdad es que es un auténtico placer poder compartir un poco pues, esta trayectoria que ya, comentado por otros, se ve que empieza a conformarse. Yo creo que se sigue desordenando cada vez un poco más, ¿no? Porque no consigues establecer un campo concreto y específico, pero bueno, quizás la oportunidad esté ahí, ¿no? En verlo desde este otro ángulo. Eso es lo que me ha posibilitado pues acercarme a las cuestiones digitales para resolver los problemas históricos que tenemos en arqueología. Y bueno, sí, al final este título de es fácil cuando sabes cómo se hace, pues a mí me evoca un anuncio de hace unos años de la Audi, y nos explicaban eso, ¿no? Que cuando ellos sabían cómo querían hacer las cosas, pues construían los mejores coches del mundo. Esa es la filosofía en donde me intento mover. Y bueno, ¿por qué también caer desde una formación en humanidades, reconvertir hacia lo digital? Pues es tan sencillo como la incapacidad de poder ver qué cosas otros colegas se pueden detectar. Por ejemplo, colegas que trabajan con arte, cuando ellos visualizan grabados, pinturas, pues yo no soy capaz, estoy en esa cueva, me están enseñando con distintos focos, distintas cosas, para que consiga ver esa realidad, y no soy capaz de verla. Por eso, casi es lo que te va motivando, ¿no? Animando a participar en estos enfoques diferentes, en estas herramientas, en estas muletas, te apoyas en ellos para poder salir adelante. Y bueno, parece que las sinergias están ahí, ¿no? Y las cosas pueden funcionar cuando los proyectos pues también tienen sentido, ¿no? Para plantear este trabajo, esta exposición, pues también os digo que recurro mucho al enfoque de donde desarrollo mi actividad, ¿no? Que es prehistoria, es arqueología, y claro, queda un poco fuera otros ámbitos que intento también al menos marcar unas pinceladas, ¿no? Con lo cual tenéis que disculparme al presentar esta exposición bastante orientada a lo que es mi desarrollo, mi experiencia en arqueología. Como ha dicho Ana, ahora tengo una posición de PTA en el Departamento de Prehistoria y Arqueología, donde es una grandísima oportunidad porque estamos trabajando con toda una conversión digital de todos los acervos que tienen los colegas en el departamento, ¿no? A nivel de datos analógicos, de datos en digital, que ya algunos también están trabajando a ese nivel, y la verdad es que es muy gratificante, muy interesante, ¿no? De todas maneras, cuando empezamos a trabajar con todas estas cuestiones de
de elementos digitales y las problemáticas históricas, los problemas arqueológicos, entran en mi contexto, pues siempre se percibe esta cuestión de cómo se interaccionan, cómo relacionan estos elementos, ¿no? Y no sé si la pregunta es como aparece ahí en la diapo, esta cuestión de complejo, ¿no? Porque claro, el argumento básico es cómo somos capaces de comprender y articular las posibilidades que lo digital oferta contra la coyuntura histórica, los problemas históricos, los problemas arqueológicos, ¿no? De esa manera, generalmente siempre caemos en una misma dinámica, ¿no? Donde parece que cuando investigamos, gente en humanidades, nuestro enfoque, nuestro esquema mental sigue siendo desde un planteamiento analógico, ¿no? Y a eso le agregamos esta otra componente que es la dificultad en formular los medios digitales más allá de lo que son los paquetes de ofimática, ahora ya incluso paquetes de tratamiento de imagen, paquetes de gestión de algunos contenidos en sistemas de información geográfica. Yo creo que eso nos conduce a esta complejidad en encajar nuestro problema histórico, nuestro problema arqueológico, sobre estos recursos digitales, ¿no? Creo que por ahí pueden ir los tiros. Ya son algunos años manejando casos de estudio, colaborando con gente y estás percibiendo eso, ¿no? Que andamos con esas limitaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, aquí he querido hacer un pequeño esbozo. Yo creo que el principal error de marcar los errores típicos es intentar buscar un listado de errores típicos, ¿no? Pero bueno, aún así, pues uno se siente osado y con una expectativa, al menos en remover conciencias, ¿no? De cara a cuando propones estas cosas, ¿no? Y claro, desde nuestros proyectos de investigación debemos gestionar nuestros contenidos y no sé, quizás la clave puede andar en esta cuestión de armonizar, de dimensionar, de tener una escalabilidad acerca de cómo están nuestros datos, de cómo los podemos explotar y, por supuesto, cómo hacer esa difusión de estos productos digitales, ¿no? Esa gestión. Claro, esto te lo lleva a un entorno muy, no sesudo, pero sí parece que tenga que ser alguien de fuera, que esa es una gran suerte y una oportunidad que tiene esta casa en la UNED, de disponer del laboratorio con Salvador y con Beatriz, el apoyo que nos brindan desde ahí, bueno, creo que es una oportunidad magnífica, estupenda, ¿no? Con lo cual sí creo que podemos incurrir en muchos errores, porque ahí van a estar ellos para echarnos un cable en estas situaciones, ¿no? Entonces, para concretar un poco más esta cosa de este enfoque analógico que siempre tenemos y este casi forzar esas tecnologías contra nuestros casos de estudio, pues les quiero poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? En donde el argumento es digitalizar, escanear una pieza cerámica. Esto lo pueden trasladar a sus campos de estudio, por ejemplo, gente medieval que estéis trabajando con textos, también podéis pensarlo desde ahí. Pero bueno, es un ejemplo bastante genérico y es una cosa que además me ha pasado ya en un par de ocasiones con alumnos en distintos cursos que he dado sobre cuestiones de recursos digitales, ¿no? Es muy sencillo, pero se van a dar cuenta de dónde quiero llegar con este argumento, ¿no? O sea, cuando se plantea esto de escanear una pieza cerámica, recuerdo que esta persona me planteó la secuencia de trabajo lógica, ¿no? En donde empezaba con su dibujo cerámico, luego acarreaba un artilugio, un escáner en este caso, gestionaba sus datos y al final alcanzaba un producto digital. Decía que había hecho una digitalización de la cerámica. Bueno, uno se queda un poco frío la primera vez cuando oye esto. La segunda ya, pues ya tampoco sabía bien cómo plantearlo, ¿no? Entonces esto, sí, estás digitalizando una copia de la realidad, en donde tienes un tratamiento bidimensional en el mejor de los casos, en donde tienes unos errores en las medidas, que bueno, pueden ser unas deformaciones significativas, y bueno, una solución en un formato digital, entre comillas, que puede ser un PDF, un JPG, algo. Claro, frente a este planteamiento de digitalizar una pieza cerámica, pues lo que sí tiene que ser el ejercicio como tal es otra cosa.
Es una secuencia como la que intento vertebrar en esta diapositiva, ¿no? En donde nos acercamos a la realidad, a esa evidencia. El ejemplo es un busto y luego el resultado, como pueden ver, es un vaso cerámico que intenta modelarse en 3 dimensiones. Nada que ver con esa propuesta, ¿no? de trabajo en digital, ¿no? Aquí sí hay un ejercicio de aproximarse a esa evidencia, de calibrar la problemática a que te enfrenta, el ejercicio de escaneo mediante un aparato dedicado y diseñado pues, para esa funcionalidad. Una gestión de datos en oculto, esa black box, ¿no? En donde, bueno, tú volcas tus datos y al final pues resulta un resultado pues, elegante, bonito, útil, numérico. En esencia, dista bastante del resultado que tenemos con la propuesta anterior, ¿no? Esa cuestión de una cosa en 2D que se ve desde la pantalla del ordenador. Pero bueno, supuestamente han digitalizado. Aquí no, aquí ya estamos en un entorno 2.5 dimensiones o 3D. Sí tenemos unas medidas bastante calibradas porque tenemos un control de las desviaciones en el sensor que ha capturado la realidad. Y bueno, trabajamos con formatos típicos de la modelización. Esto nos va a permitir trasladarlo a otros colegas o a otros entornos de trabajo en donde esos objetos digitales sí se pueden explotarse, ¿no? Que es la conclusión. Básicamente, yo creo que eso es un estado del arte en donde mucha gente se está moviendo, ¿no? Ese concepto de digitalizo y lanzo las cosas de esta manera, pues al final nos lleva a cuestiones muy complicadas, ¿no? El segundo ítem de esta introducción va sobre ese estado del arte, ¿no? Y todo está muy en positivo, ¿verdad? Vivimos en una sinergia muy buena porque ya hace más de 20, 25 años que empezaron estas cuestiones digitales. Y claro, parece que sí, que funciona todo bastante bien en los entornos de la docencia, de investigación, en el entorno empresarial. Ahora ya la administración pública ha desarrollado mucho todo este tema de tanto de software en libre como datos en abierto, ¿no? Y bueno, todo esto pues redunda y es demandado por la sociedad civil, por distintos segmentos de la sociedad del conocimiento, ¿no? Lo que está claro es que toda esta capacidad digital ha sido un elemento catalizador, una transformación brutal en cómo percibimos los fenómenos, en cómo lanzamos nuestros proyectos de investigación, los desarrollamos y cómo somos capaces de alcanzar una explotación lógica de los resultados, ¿no? Bien en clave de difusión o bien en resolución de un problema que faculta abordar otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, el caso del profesor Valdés, ¿no? El filólogo de la Autónoma de Barcelona, en donde nos está describiendo muy bien, ¿no? Con sus palabras esta nueva realidad, ¿no? Este contexto, pues yo lo que debo exponer en torno a 2 elementos, ¿no? Ahora planteamos ya proyectos con una gestión integral de toda la problemática de nuestra investigación en digital. Ahora ya es la tendencia, estamos trabajando ahí, hay suficiente enjundia, ¿no? Ya estamos bien adaptados, bien preparados, entre nativos digitales, gente que nos hemos convertido y algunos que son bastante bravos y tiran para adelante, ¿no? Y luego hay un campo muy grande en lo que he nombrado aquí arriba como la conversión de los databanks arqueológicos, en donde tenemos un campo de trabajo muy extenso porque nos queda mucho por hacer ahí, ¿no? Mucha conversión digital, ¿no? Yo aquí les he trasladado solo 2 ejemplos, donde uno es más orientado a donde trabajo, en arqueología, que es el caso de un yacimiento de la provincia de Guadalajara, que lo coordina el profesor Chus Jordá. En él pues está haciendo un trabajo magnífico porque hay una base analógica brillante en la documentación. Entonces toda esa conversión digital de planos, de textos contenidos en los diarios de campo, los diagramas, las imágenes, tanto en fotografía como en diapositiva,
pues da pie a una conversión digital excelente en unos productos digitales que, bueno, ahora van a ver, y en mi próxima exposición pues irá con más detalle, ¿no? La enjundia que tiene este contenido, ¿no? Y luego un caso pues más orientado a los colegas que trabajáis en entorno de moderna, medieval, en donde también estamos iniciando un proyecto a pequeña escala, ¿no? Con el Archivo Histórico de las Merindades en Burgos, en donde toda la documentación que se hizo a finales de los 90 y la normalización en ese archivo, y al inicio de su transformación digital, que se paró en el 15, en 2015, pues ahora vamos a ver si lo podemos reactivar un poco. De este modo, para que visualicéis un poquitín, ¿no? la capacidad de un caso analógico, un caso arqueológico, como es lo de Jarama 6, pues ahí pueden ver cómo hemos partido de un conjunto de imágenes, que incluso hay en la propia pizarra que describe, ¿no? La limpieza de los furtivos, ¿no? Se tuvieron que arreglar unos perfiles porque el sitio fue un poco saqueado, perturbado, y bueno, estas imágenes, como ven, es del 93. Esto ya es un fotomontaje que nos ha permitido pues restituir, alcanzar un modelo 3D de ese perfil de la excavación. Yo no he querido incluir aquí un modelo que empieza a moverse y hacer cosas así, porque esa es una de las máximas que hemos tenido en arqueología con la digitalización. Íbamos a los congresos alucinando con el tema de mover una estratigrafía o un vaso campaniforme o una punta de flecha. Y esa no es la finalidad de todo esto, nada que ver. Con lo cual ustedes verán pues imágenes bastante estáticas, ¿no? En todo mi desarrollo. Al final, lo que se planteaba era esto. Hemos conseguido unos outputs digitales de una calidad muy buena. También es verdad que se han hecho unas campañas en el 18 y 19 sobre trabajo topográfico con láser escáner, con fotogrametría, y hemos restituido todo el fondo de la cueva. Todo esto yo ya los pondré en la siguiente ponencia, ¿no? Porque, bueno, creo que es el entorno más ajustado para conversar sobre eso, ¿no? Pero bueno, aquí no quería dejar de citar la posibilidad de este caso, ¿no? O sea, las oportunidades que nos brinda la adaptación a los digitales, representar la forma con su secuencia completa, podemos determinar deformaciones en las estructuras, tenemos los levantamientos topográficos, en fin, toda una documentación que permite ir más allá de la documentación analógica que existía. Segundo caso, el caso del Archivo Histórico de las Merindades, pues, bueno, cuenta con un trabajo ya bastante importante. Hay más de 12.000 entidades, ¿no? 12.000 ítems que han sido clasificados ya a finales de los 90, y a principios de los 2000 se empezó, a partir del 10 se empezó a digitalizar y bueno, se paró. Ahora queremos retomar esto porque hay mucho trabajo hecho y bien hecho. Entonces hay que seguir digitalizando, pero a su vez ya vamos a trabajarlo desde un entorno de visibilidad y de gestión digital del documento, que es la plataforma Atom, y esto nos va a permitir, pues bueno, tener toda esa copia digital de todos esos legajos, algunos de 1500 y poco, llegan hasta 1800 y tanto, y sobre todo pensar en una operativa para toda esta información existente en website y desde un buscador. Y tenemos un referente muy bueno, todo esto es en libre. También es verdad que hay opciones de pago, pero aquí hemos planteado siempre los recursos estándares, que se alcancen los estándares, pero que sean unos recursos lo más económicos posible. Esto nos lleva a este ejemplo que funciona desde Atom, y es donde nos hemos inspirado y donde queremos alcanzar estos desarrollos, ¿no? con el archivo de las merindades, en donde si luego pueden acceder a todos estos fondos y pueden consultar, porque la verdad es alucinante, ¿no? La gestión documental de todos estos contenidos. Se pueden acceder, ahora mismo
no accedo, quizás como era en pestaña, podemos, bueno, pueden navegar por él, porque francamente es alucinante, y a mí lo que más me llama la atención es cómo está registrado, cómo están bien gestionados los datos, los metadatos. Esto es lo que hace que esto sea un trabajo de calidad. Esto es lo que tenemos que pensar para nuestros proyectos de investigación. Ser capaces de alcanzar una definición concreta, precisa, digital. ¿Ven? Todos los formatos estándar de exportación, en fin, es una maravilla. Y todo en abierto, todo gratuito, ¿no? Creo que es un entorno realmente notable, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Y sacar cosas adelante en esta conversión, en esta digestión digital, ¿no? Donde estamos desarrollando nuestras tareas. De otro lado, plantea estos casos que el soporte es analógico y un soporte analógico muy bueno, pero es cierto que ya estamos trabajando con entornos en donde todo nuestro proyecto se desarrolla desde lo digital, desde desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Aquí les quiero también presentar dos ejemplos muy sucintos aquí, pero en la próxima exposición sí será un poquitín más de detalle. Un caso es un sitio paleolítico en Cantabria, es un yacimiento que está en cueva, y el otro es una iniciativa que queremos plantear ahora con un colega de la Universidad de Santiago de Compostela sobre la tradición oral, implicaciones desde la Edad del Hierro hasta la tarde antigüedad. El caso del sitio arqueológico de la Garma también ha sufrido, sí, ha sufrido una evolución de lo digital, porque este yacimiento, bueno, es una singularidad muy importante, es como un Pompeya, pero a nivel de cronología paleolítica. Es decir, el yacimiento se encuentra, como pueden ver, aquí abajo, y la entrada original está cerrada. No hay forma de acceder a ella, se colapsó. Es un CARS, todo el complejo es un CARS, y ahora entramos pues por arriba, casi a 90 metros. Tenemos que bajar una galería, un pozo, discurrir por una galería y bajar a otro pozo. Entonces, ese acontecimiento del colapso de la cueva ha permitido su preservación, en donde los suelos están tal cual. La última ocupación aquí tienen un link del sitio donde encontrarán una documentación pues, más detallada, ¿no? Explicando también, y más orientada a difusión, obvio. Entonces, ahí hemos trabajado desde los entornos de CAD, de Excel y Access, y ahora ya también la cuestión digital ha evolucionado y se trabaja desde SIG, Sistemas de Información Geográfica, con IDE, y todo soportado en 3D, todo con escaneos, con fotogrametría, en fin. Es curioso porque aquí se puede percibir eso, cómo también lo digital evoluciona, no es un elemento estático que queda ahí, ¿no? O sea, ya no se trabaja en CAD, las primeras plantas estaban en CAD, ahora ya no, ya es todo desde sistemas de información geográfica, compilar la información mediante fotogrametría y con una infraestructura de datos espaciales donde todos los datos están vinculados y bueno, llevan una articulación pues muy importante. El yacimiento presenta más de 100.000 ítems en sus suelos de ocupación. Es mucha información, muchas evidencias. El otro caso que les quería plantear es una geografía de las acciones sociales. Estamos planteando desarrollar esta iniciativa, que es el trabajo de la tesis de este colega con el que estoy trabajando, don Aitor Freán Campo. Y bueno, estamos inspirados porque no hay nada nuevo bajo el sol, en un proyecto muy interesante de Islandia, en donde es una base de datos en donde se visualiza el folclore, las leyendas, ¿no? de esta región tan al norte, ¿no? Ellos han conseguido visualizar mediante mapas una serie de categorías, como son desde el demonio, los troles, fantasmas, y tú vas consultando contra el mapa
y sobre su base de datos, y bueno, luego puedes ir accediendo a detalles de información, ¿no? sobre qué hay ahí y cómo se articula. La verdad es que el proyecto es alucinante, ¿no? Aquí ven una red en torno a la terminología islandesa bueno, todos los elementos que aparecen en esa tradición, en ese folclore, ¿no? Estamos visualizando pues cómo se articulan las cosas. Y bueno, sencillamente creo que también es un trabajo muy bueno, ¿no? En ese parámetro nos queremos mover con esta cosa que queremos inicializar. Hemos empezado hace poco y hemos cargado ya algunos en la nube de puntos, que no tenemos tantos casos como los colegas irlandeses, pero ya empezamos a ver algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Solo concentraciones, intencionalidad en vacío, y bueno, a partir de ahí a ver si somos capaces de estructurar todos los datos para que revelen la información y las implicaciones sociales e históricas que albergan. En este sentido, pues como podéis comprobar, se ve que funciona trabajar con datos analógicos, su conversión digital, y cómo podemos trabajar ya en digital con ellos y sus implicaciones, y cómo ya proyectos que nacen desde lo digital, algunos ya están evolucionando. El caso de la Garma ya son casi 22 años de trabajo, entonces ahí se nota cómo las cosas pues van hacia adelante, ¿no? Y bueno, esta iniciativa como ejemplo, en donde estamos encantados con la posibilidad de colaborar incluso con los irlandeses, que es un proyecto a escala europea, en donde hay recursos, hay dinero, es evidente, pero también está soportado con muchos elementos de software libre, ¿no? Entonces, desde este entorno, pues yo quería plantearles pues, una posición global, ¿no? Una ruta en donde podemos plantear estos medios digitales a nuestros problemas históricos, ¿no? En mi caso, de la arqueología. Entonces he intentado agruparlo en estos tres aspectos, ¿no? Tratar de enunciar bien el problema y visualizar el equilibrio con un ecosistema digital que tire de todos estos contenidos, ¿no? Tenemos que ser capaces de gobernar estas herramientas digitales, que son los medios que nos permiten generar conocimiento. Y bueno, el elemento diferenciador ya no solo es la tecnología, un mejor sensor, un software más ajustado, sino trabajar lo que son los datos en abierto. Salvador ha empezado a comentar algo al respecto en su breve exposición, ¿no? Breve, pero muy interesante exposición, muy clara. Entonces, el elemento que creo que articula toda esta cuestión digital son los datos. Salvador lo ha dicho muy bien, ¿no? Y desde ello tenemos que desarrollar nuestro trabajo, ¿no? O sea, tenemos que intentar ir más allá de este elemento cómico, ¿no? Este milagro que nos suele pasar muchas veces y que nos encaja los trabajos. Pero, como decía al principio de mis diapositivas, a veces ese encaje es muy complicado, ¿no? Que llegue a funcionar. Entonces, cuando nosotros planteamos estas cuestiones de cómo anunciamos el problema, realmente lo que queremos es saber qué quiero hacer, ¿no? Opciones hay muchísimas. Yo me he quedado en 5. Visualizar y cuantificar las correlaciones, hacer ejercicios de divulgación. Igual estamos en un nivel de desarrollo de nuestro proyecto en donde divulgar es el objeto principal de nuestra tarea, ¿no? Quizá, volviendo al tema de los datos, la normalización de nuestros datos para poder interactuar con otros databanks. Al poder funcionar con otros, también se puede visualizar mucho mejor nuestro trabajo, ¿no? Hacia dónde va, qué hemos hecho. La gobernanza sobre lo digital es tan sencillo como intentar darle una coherencia estructural a lo que estamos haciendo, ¿no? Y esa coherencia estructural nos va a facilitar alcanzar estas operativas, ¿no? Entonces, como elemento de estructura de esa coherencia, pues bueno, muchos problemas históricos son problemas no lineales, y estamos empecinados en trabajar desde entornos muy mecanicistas. Quizás el soft computing pueda ser nuestra opción, lo es,
Desafortunadamente, ya hace unos años cerraron el centro de soft computing que está, de la Unión Europea, que estaba en Asturias, en Mieres. La causística, pues no lo sé, pero la verdad es que he sido muy triste porque podía ser un entorno muy bueno para desarrollar trabajos desde nuestra disciplina. La gente de antropología forense estaban desarrollando contenido, gente que trabaja en lo que son problemas difusos, lógica difusa, es el entorno ideal, ¿no? Alejados de la linealidad. Y yo creo que nuestros problemas arqueológicos, nuestros problemas históricos, pues están mucho en esa senda, ¿no? Luego están estos elementos de los sistemas de información geográfica para expresar fenomenologías en el espacio, cómo un proceso social se expande o se contrae en el espacio, ¿no? Es curioso también cómo desde nuestra disciplina usamos muchísimo el SIG, porque si algo somos en historia, concretando para prehistoria y arqueología, es secuenciadores de sucesos. Trabajamos en el tiempo, en cambio, nos hemos empoderado mucho con la herramienta SIG. Es muy interesante, somos geógrafos del pasado en parte, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ajustar en estas estructuras pues nuestras estadísticas. No vale una estadística al uso, porque nuestros datos no son muy al uso. También depende qué tipo de fenómeno estamos tratando, obvio, pero si estamos en esta filosofía de unos problemas no tan lineales, nuestros datos son borrosos. Intentamos alcanzar unas rutinas que sean lógicas para formular peticiones, para intentar resolver nuestros problemas. Es decir, ahora, por ejemplo, cuando estamos buscando un piso, entramos en cualquier buscador, ¿verdad? Y manejamos un conjunto de variables y rápidamente tenemos unos resultados de pisos que se ajustan a unas condiciones. Bueno, nuestros proyectos tienen esas componentes, ¿no? Todo esto, esta estructura, pues, tiene que operarse de alguna manera. Tenemos que ajustar qué tipo de cálculos intervenimos en nuestro trabajo, qué estadísticas, estadística descriptiva, multivariante, bayesiana. A veces una descriptiva es más que suficiente para, no hay que recurrir a otras escalas, ¿no? A veces, pero también es verdad que nos llama mucho la atención los términos, los conceptos de otras técnicas muy a la moda, ¿no? El control y la gestión de la incertidumbre, creo que es básico, o sea, cuánto no conozco del fenómeno que estoy observando. No cuánto sé, sino cuánto desconozco. Bueno, es un enfoque quizás un poco diferente, ahora un poco más adelante intento hablar sobre ello, ¿no? Pero también nos posibilita percibir hasta dónde puede llegar mi investigación. La forma de representar, centrado para mí en dos aspectos, modelización y la visualización analítica. Modelizar es recrear, incluso, no sé, abstraer, ¿no? En cambio, la visualización analítica sí nos permite operar con cosas de mayor complejidad, ¿no? Y otro elemento, una operativa muy importante y que viene conectada con este concepto de datos, es el intercambio y la relación con otros. La imagen que os he puesto ahí no tiene nada que ver con la disciplina, pero es muy interesante porque es un proyecto que se intentó implementar en Silicon Valley, en donde gastaron 120 millones de dólares para estas maquinitas que vendían zumos. Al final fue un fracaso absoluto, pero la cifra también es demoledora, ¿no? 120 millones de dólares. En fin, ahí se ve que la coherencia estructural y las operativas pues brillan por su ausencia, ¿no? Bueno, quizás el meollo de la cuestión, ¿no? La ciencia en abierto y lo que define la calidad de nuestro output digital, ¿no? Y bueno, yo sigo creyendo cada día más en toda esta apuesta hacia los datos abiertos, los datos libres, ¿no? Sobre todo también por una cuestión ética, ¿no? Porque casi todos nuestros proyectos están con financiación pública y el retorno a la sociedad del conocimiento, como ahora se llama, pues tiene que estar ahí, ¿no? No se pueden quedar en una página web que quede obsoleta o lo que ya no suele pasar en cajas o en cajones, ¿no? De despachos o en almacenes, en fin.
la oportunidad que están con los datos en libre es eso, ¿no? Que podemos revertirlo, ¿no? Al menos hay un primer volcado que queda ahí, ¿no? Y también pues, en esta filosofía de software libre, ¿no? Y de infraestructuras comunes como son los Fab Labs, los Living Labs. Obvio que hay software de pago, no tengo nada en contra de él, es muy útil para aquellas problemáticas, pero si uno ha sido capaz de escalar bien su proyecto, necesitar un software una licencia de software no sé, de un desembolso de dinero significativo, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, es posible. Yo creo que con la cantidad de medios que disponemos ahora en abierto, no se hace necesario recurrir a estos otros elementos, pero bueno, está bien. No somos empresa en extremo, ¿no? En esta sinergia, en esa diapositiva que os ponía antes sobre empresas, docencia, investigación, sociedad bueno, y lo que son las instituciones, pues, no sé, quizás lo que es en el espectro de la universidad, igual en libre sí podemos funcionar. Y bueno, datos libres, datos en abierto, nos permite una interoperatividad mucho mayor. Integramos diferentes conjuntos de datos y eso nos permite pues, trabajar a otras escalas y dentro de otros sistemas. Pero claro, la palabra es muy bonita. Todos somos capaces de interoperar, pero ¿cómo llevamos esto a cabo? Volvemos al tema de los datos y donde uno siempre se vuelve un poco más loco, ¿no? Si me permitís el término. Porque cuando mis datos son datos LOT, que es el 5 estrellas, ¿no? Es la máxima categoría, ¿no? Porque generalmente, si nos quedamos en un XLS, un CSV, en donde, bueno, somos capaces de generar un intercambio. A partir de los datos Excel ya vamos bien, ¿no? Ya la máquina es capaz de leer lo que estamos volcando, ¿no? Pero claro, si todo esto le damos una visión desde Internet, pues estos términos de visible, accesible, disponible, compartible y contextual sí cobran mucho sentido y permite hacer una gestión eficiente de mis datos incluso capturados de manera analógica, en donde puedo acabar generando un dato enriquecido de la capacidad del estándar LOT. Claro, eso al final pues te lleva a que tu proyecto alcanza mucha más visibilidad, mucha más interacción y lo que consigues es revertir a la sociedad todo lo que has trabajado, ¿no? Quizás yo sigo pensando que la piedra de toque está ahí en los datos y en esa gestión bien desarrollada de ellos, más que el tema de un software o incluso un dispositivo para capturar esa información, ¿no? Esa parte de la realidad. Bien, en este sentido podemos plantear pues, algunas posibilidades en digital, ¿no? Os quería transmitir siempre desde mi enfoque de la arqueología, en donde intento marcaros, pues os he marcado 4 elementos. La visualización espacial de la variabilidad, como trabajo desde el sistema de información geográfica para mí es bastante fácil. El modelaje en 3D también, es un entorno donde he desarrollado cosas. La minería de datos es el presente, es el futuro. Ya estamos trabajando en ella. Directamente todos trabajamos en minería de datos. Y bueno, la integración desde la red, que ya es un requisito para cualquier proyecto de plan nacional o casi cualquier entorno, uno tiene que estar en red porque si no, no es nadie, ¿no? Su proyecto no alcanza ninguna visibilidad. Retomando el tema desde la arqueología y tomando el enfoque del profesor Llovera, del Washington University, lo tenemos solucionado, entre comillas, en arqueología. Tenemos esta cosa del AIS, otra sigla más, ¿no? La Archaeological Information Science. Bueno, parece que, retomando las palabras
de Valdés, ¿no? También el tema este de cómo lo digital ha transformado nuestra forma de percibir y de interactuar con los problemas históricos, pues en arqueología es así. O sea, nos ha cambiado radicalmente el enfoque de cómo plantear el trabajo y la capacidad de resolver problemas y de percibir cosas que antes no podíamos percibirlas. Entiendo que en otras parcelas de historia pues sucede lo mismo, ¿no? Gente de moderna trabajando con todo el tema de archivos, nuestros metadatos digitalizados, todas estas soluciones digitales, pues estarán en una cuestión parecida a lo que hacemos en arqueología o lo que queremos hacer en arqueología, porque esta propuesta de Llovera ya tiene más de 10 años y uno revisa la literatura al uso y bueno, no ve muchos trabajos en esta línea. No sé, creo que como lo orienta, todos empezamos bien, pero es verdad que lo complicado es llegar hasta ahí. Os invito a que entréis en la página web del laboratorio y bueno, veáis los proyectos que tienen, porque francamente consiguen hacer, permitidme un momento os quiero enseñar un caso, en cómo se entiende todo el trabajo de campo, todo el trabajo de laboratorio, toda la acción en arqueología se entiende como un proceso de investigación en digital, ¿no? O sea, ellos desarrollan aplicaciones en los trabajos de campo, utilizan todos los elementos de digitalización, pues a un nivel bastante potente, ¿no? Donde yo no conozco otra gente que trabaje a ese nivel, pero bueno, también es verdad que son enfoques pues que están en otra dimensión, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde vamos. Bien, por concretar un poco más, en los 4 casos en donde vengo desarrollando actividad digital, os hablo de manera básica y algunos se desarrollarán en mi ponencia del próximo día, ¿no? Del SIG tampoco creo que tenga mucho que aportar. Quiero hacer unos descriptores muy básicos, ¿no? En torno a que trabaja con atributos, con datos continuos, datos discretos, y es lo que es un macrogestor de contenidos espaciales y también temporal en diferentes capas. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de un caso que estamos trabajando en el departamento con el profesor Martí Mas, Tamanar. Este es el proyecto en el sur de Marruecos, y ellos vienen haciendo un trabajo de compilación de elementos artísticos, sobre todo temas de grabado, también hay pintura, adscrito a cronología del Paleolítico y bueno, las cronologías bastante antiguas, ¿no? Bien, pues ellos con su trabajo de campo, en la zona es interesante en muchos aspectos, por ejemplo también en cómo te puedes mover por estas zonas, ¿no? Porque está todo minado. Están en la zona fronteriza con Argelia, con todo el tema de Mauritania, en fin, es una zona compleja. Entonces ellos de por sí se tienen que... Todos estos que veis aquí son la línea, son nidos de ametralladoras, en fin, un territorio muy complejo. Con lo cual capturar la información es difícil, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos operar con el SIG a nivel de generar nubes de puntos diferenciadas en donde cada ítem pues está registrado en su geodatabase. Nos va a permitir seguir desarrollando contenidos para intentar entender todas estas nubes de puntos con su materialidad arqueológica que significa, ¿no? en este contexto histórico, en esta problemática arqueológica, ¿no? Las posibilidades de los SIG, bueno, pues normalizamos los datos, tenemos nuestra infraestructura de datos espaciales, se genera una información derivada muy interesante. Pensar que ellos, por ejemplo, cuando empezaron a trabajar, aquí no tienen nada de cartografía, hemos conseguido generar una topografía del sitio con unas curvas de nivel a 5 metros, todo con software libre y con datos libres. Las fotos, las ortofotos y los modelos digitales de terreno son de la NASA, están en abierto, son accesibles para todos. Somos capaces ya de construir escenas
nuevos mapas y bueno, alcanzamos visualización analítica, que ya son las siguientes fases hacia donde se encamina este proyecto, ¿no? Esto como un ejemplo normal de sistema de información geográfica. Luego, pues el tema de los modelos 3D, ¿no? Que en esencia lo que es una recreación o una interacción de objetos en 2.5D, si estamos trabajando en la pantalla, o de 3D, pues por ejemplo con una restitución mediante una impresora 3D, ¿no? En plástico. Hay un caso muy interesante que ya lo aloja también, quería mostrarlo por encima un poco, que lo lleva el profesor Íñigo García y ya está alojado, ya hace tiempo que está alojado en el Laboratorio de Humanidades Digitales, y es un trabajo muy, muy interesante en lo que se refiere a modelar objetos en 3D, porque es cierto que, o sea, mucha gente pues queda en el trabajo con solo modelar la pieza, ¿no? La lleva al congreso de turno y aquello empieza a dar vueltas y poco más. Sí, vale, puede tener una métrica, se puede caracterizar qué detalle, pero poco más. En cambio, ese soporte digital pues te da juego a alcanzar cosas de esta entidad, ¿no? Tú estás trabajando con bases de datos, estás interactuando, vas seleccionando, como os proponía antes el ejemplo de cuando uno cambia de piso, de departamento, ¿no? Y empieza a cargar, pues cuánto puedes gastar, qué distancia, de qué cosas, pues bueno, aquí está, ¿no? Y en parte gracias a la sistemática de digitalizar todos estos materiales, pues, pues se consigue alcanzar esa generación de conocimiento, se consigue restituir piezas, también es verdad que se consigue pues lo de siempre, ¿no? Llegar al modelito este 3D que empezamos a dar vueltas contra él y bueno, es interesante, ¿no? Pero para mí lo más interesante de este proyecto es todas estas cuestiones de filtrar, ¿no? De andar seleccionando dentro de la base de datos y hacerle preguntas a la base de datos. Una base de datos dinámica porque está configurada, está muy bien estructurada. Bien, luego hay otro caso a nivel de paisaje que os quería mostrar, que también lo estamos trabajando en el departamento con el profesor Jordá, y el caso que os citaba antes de Jarama 6, donde también andamos con modelos digitales en 3D, ¿no? Esto es la recreación del fondo de valle del río Jarama, en donde se empieza el yacimiento. Aquí podéis ver un poco pues, lo que es el modelo digital de terreno, incluyendo la cueva de ocupación musteriense de hace más de 50.000 años, y aquí, si os fijáis, se percibe lo que es la excavación en sí. No sé si recordáis la imagen que os ponía de ese perfil, pues es todo este frente. Entonces tenemos la restitución en 3D completa del sitio, combinando capturas de datos actuales, el MDT del IGN, que está en libre, gratuito, y bueno, y toda la información analógica de los años 90 cuando se llevó a cabo esta excavación, ¿no? Seguimos con los ejemplos y hacia donde nos estamos moviendo mucho ya, ¿no? Todo el tema del Big Data. Como nuestras bases de datos ya son tan grandes, son muy complejas, tienen una variabilidad enorme de contenido, y lo mejor de todo es que tenemos máquinas, software lo suficientemente potente para mover eso, pues es cierto que tenemos que cambiar un poco en el esquema de cómo analizamos nuestros datos, ¿no? Entonces surge pues, todo este desarrollo de la minería, y la minería, en principio, ¿qué nos está aportando? Nos está aportando asociaciones, nos está aportando clasificaciones, secuencias, nos genera agrupamiento y un elemento también bastante interesante que es la predicción. Claro, en contextos de arqueología, predecir pues no nos aporta mucho. ¿Para qué problema? Pero también es verdad que para otros sí nos puede ayudar bastante. En mi siguiente ponencia ya os pondré un caso de estudio etnoarqueológico que pude trabajar en México, en donde se consigue vislumbrar mediante la metodología de minería de datos, pues comportamientos espaciales de una comunidad en un proceso de cambio.
esa base de datos cuenta con más de 200 categorías. O sea, es una base muy, muy extensa. Los resultados, yo me voy anticipando un poco, pero es interesante en el sentido de, por ejemplo, lo que yo conseguía hacer funcionar con la máquina y que ella detectara pues, unas asociaciones que para mí no eran relevantes, para los colegas antropólogos y arqueólogos, supuso un cambio significativo, porque claro, son ellos los que están trabajando sobre eso. Es como vosotros con vuestros proyectos, los conocéis, articuláis muy bien cómo funcionan, entendéis hacia dónde van. Todas estas herramientas nos están ayudando para cuantificar, para gestionar toda esta realidad, ¿no? Y ahora, en lo referido al tema de un poco esta visión sobre la web, pues, y también siempre desde mi enfoque de arqueología, pues os quiero proponer algunos ejemplos, ¿no? O sea, hay unos contenedores y difusores de información. Este, por ejemplo, es magnífico, el Open Context, en donde quiero llevaros a un caso típico, aunque bueno, cualquiera nos sirve, Çatalhöyük, en donde tienen volcada toda su documentación, es libre y se pueden acceder a todos sus datos. Que estén libres no significa que todo el mundo pueda entrar ahí y llevárselos a su libre albedrío, ¿no? O sea, esto está normalizado, hay unas normas para publicar, hay unas normas para trabajar contra ellos, contra esos datos, y bueno, creo que qué mejor manera que tus datos estén en abierto para que sean visualizados y tratados por otros investigadores, ¿no? Hay muchas iniciativas muy interesantes. Os los pongo desde arqueología. Es una gestión integral de todo el proceso arqueológico en digital y bueno, la gente esta de CODA, de estos californianos, pues trabajan también con recursos en abierto, en fin, el espectro es muy grande, ¿no? Estos son italianos que también trabajan realmente bien con temas de digitalización en 2 y 3 dimensiones, en fin. El espectro es amplísimo, las capacidades tecnológicas y la gente que está ahí pensando y desarrollando contenidos es alucinante, ¿no? En ese sentido, ya pues para ir concluyendo, me gustaría marcar, pues nada, cuatro consideraciones finales, ¿no? Y es casi con lo que empecé mi disertación, ¿no? Pensar en el problema histórico desde sus necesidades y cómo esas posibilidades digitales te lo enriquecen, te lo desarrollan. Y quizás pues estas 4 cosas, datos con calidad, siempre va a generar un output digital de calidad. Si no partimos con esos datos con tanta calidad, pues sí, la máquina puede hacer muchas filigranas, pero hay un momento en el que no va a dar mucho de sí. Pensar en problemas, nuestros problemas históricos, nuestros problemas desde humanidades que no son soluciones, no son abarcables desde soluciones lineales. Hay que trabajar de una manera más flexible. La oportunidad del soft computing y bueno, esta componente de la lógica difusa puede ser un nuevo enfoque que nos permita desarrollar nuevas escenas de solución, ¿no? Sobre todo, y en relación a esto de lógica difusa, entender estas cuestiones de cuánto ignoro acerca del fenómeno que estoy investigando. Y en estadística hay una teoría, la teoría de la evidencia, en donde nos está evaluando cuánto no sabemos de nuestro objeto de estudio. Puede ser interesante que empecemos a trabajar desde ahí. Y bueno, un último punto referido a los datos enriquecidos, ¿no? Y los datos en abiertos, pues siempre nos van a mostrar esta calidad en lo que vamos a diseminar, ¿no? De conocimiento, ya sea a nivel de aprovechamiento científico o de difusión a la sociedad del conocimiento. Y bueno, básicamente esta ha sido mi explicación, mi síntesis, mi apreciación después de estos años de trabajar en distintos escenarios sobre recursos digitales y problemas históricos, problemas arqueológicos. Y bueno,
Muchas gracias por la atención que habéis prestado y quedo pendiente de vuestros comentarios y apreciaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Pues ahora abrimos un breve turno de preguntas. Si alguien quiere intervenir o preguntar alguna cosa, es el momento. A ver, si queréis levantar la mano en el... A ver, Ana García Serrano tiene una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, se te oye muy bien. Sí, perfectamente, muy bien. Bueno, muchas gracias al ponente, Alfredo. Y bueno, yo lo que quería saber era preguntarle, porque claro, la arqueología ahora mismo has puesto unos ejemplos que es que son como la guinda de la visualización y del éxito de una tecnología, ¿sabes? Entonces me ha pedido que no puedo iniciar el vídeo ahora de momento, en un ratito estoy ya bien con todo, que es que he tenido un problema, que es que me pone aquí que me pides iniciar, Ana. Pero yo no he pedido nada. Pues me lo ha pedido aquí el... Bueno, ahora mismo, en un ratito puedo. Bueno, total, que lo que yo quería preguntar era un poco claro, para trabajar con los datos en abierto y con el software libre, que estoy absolutamente de acuerdo, pues quería saber un poco en los grupos de trabajo en los que a él ha pertenecido, qué tipo de información, claro que voy a preguntar yo, ¿no? ¿Qué tipo de formación informática o de técnicos informáticos habéis utilizado? O si, por ejemplo, en el trabajo este de México, si has ido tú directamente y trabajas, ¿sabes? Si tú directamente utilizabas el software que utilizarais, que no sé cuál será. Sí, eso era... Gracias. Bien. A ver, el caso de México, por ejemplo, eso fue como una postdoctoral que marché allí. Y entonces empecé, a ver, casi me lo tuve que guisar y comer yo. Era una base de madre datos mía. muy buena, muy Sí. buena. A ver, el problema, estos elementos técnicos, entre comillas, son sencillos de manejar. Obvio, la suerte es lo que decía, tenemos a Salvador, tenemos a Beatriz, que nos asesoran muy bien. Entonces, ese entorno es perfecto. Pero, claro, a ver, el problema principal es eso, cuando uno se enfrenta a estas cuestiones de repente, ¿no? Siempre hay gente, yo he recurrido, mira, te cito un ejemplo, Ana. Yo recuerdo cuando estaba con el Juan de la Cierva, flamante Juan de la Cierva en Cantabria, empezamos a trabajar en este sitio de La Garma, nos reunimos con la gente de informática y de matemáticas, porque queríamos hacer detección de bordes para esos suelos de ocupación, definirlos. ¿Tú sabes lo que es 2 reuniones en donde nadie entendía nada? Nosotros, los arqueólogos por un lado, y los matemáticos con otro, o sea, no había manera. Es lo habitual. Ahí va. O sea, esas 2 primeras reuniones fueron un desastre absoluto. Y vas aprendiendo en ese sentido, ¿no? O sea, es muy difícil trasladar nuestra problemática a cómo ellos plantean las cosas, ¿no? A mí ya me cuesta con muchos colegas arqueólogos que entiendan lo que digo. Pero tampoco estoy en el camino de un ingeniero, de un matemático, de un informático, estoy a medio camino. Entonces, estos perfiles técnicos ya se están desarrollando bastante, ¿no? Y bueno, ya hay gente que te puede mediar todo esto, ¿no? Y claro, a ver, uno no puede empezar un día a hacer minería de datos, es un proceso. Claro. La tesis se hace sobre geoestadística y geoestadística funciona con datos continuos en el espacio. En arqueología hay muy pocos datos continuos en el espacio. O sea, imagínate, ¿no? Ya tienes el primer quiebro, ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del profesor Llovera, su formación es dual. Él es historiador, arqueólogo y además es matemático. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces esta gente está en otra dimensión. Es así. Sí. Es verdad que hay puentes, hay formas, pues eso, de acceder con ellos y hablar y tomar un café. Ahora sí, ya que terminamos de esta etapa de pandemia, pues hombre, muchos de estos proyectos e iniciativas se empiezan a fraguarse y a articularse y a tener sentido tomando un café, ¿no? Es así. Entonces tú no te preocupes porque por estos recursos y eso, en el sentido que siempre hay alguien que ha hecho ahora mucha gente con el máster está muy puesta, ¿eh? Hay mucha gente con una visión muy transversal de los problemas y tienen eso con formación. Yo también soy topógrafo, o sea, a donde quiero llegar,
a gente, ¿sabes? Tienen distintas formaciones que le permiten ir encajando cosas. Porque si no, o sea, alguien que haya desarrollado una tesis sobre cerámica o sobre archivística, claro, que le suelten con un escáner y tiene que pensar en cómo reconvertir esos datos y cómo luego volcarlo en una web, Sí. no es muy abarcable, pero también es verdad que se puede pautar, ¿no? Ajá. Entonces, hay que empezar por conectar con gente, porque las máquinas siempre están ahí, los medios siempre van a estar ahí, pero Sí, lo sí. importante es la gente. Alfredo, es que, perdona, no te he dicho que yo era informática, ¿sabes? O sea, que Pues entonces, no, 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 no. Lo que pasa es que me parecía muy interesante para el tipo de auditorio que estamos hoy, ¿no? ujú, Que nos comentaras un poco, y entonces he oído por ahí un ajá cuando has dicho lo difícil que es en el campo multidisciplinar, ¿no? Pues ponernos de acuerdo. ujú, Y nada, y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que gracias a Dios siempre nos encontramos con mediadores o con gente que va a ser mediadora, y que dentro de poco, además, con esto de las humanidades digitales, que yo dentro de un ratito intervengo, pues creo que ahí van a estar de ahí van a salir los mediadores. Pero ujú. nada, que me ha encantado tu presentación, que muchas gracias. Gracias. A ver, muy rápidamente una segunda pregunta, José Manuel Rodríguez, y luego ya pasamos a un breve descanso. Es un simple comentario. He estado yo oyendo tu conferencia, Alfredo. Muchas gracias por todo lo que has aportado y todos los ejemplos que has dado. Evidentemente, antes que nada hay que saber lo que uno quiere, luego diseñar cómo se intenta arreglar las cosas, pero has comentado el tema de la captura de los datos lo más fielmente posible, y hay un problema, y es el tema que has comentado, el asunto del software libre, pero muchas veces hace falta máquinas especializadas de buena calidad y muy caras. Ujú, Un georradar no es sencillo, no es ujú, fácil ni de comprar ni de manejar. El ujú, LIDAR tampoco es fácil de manejar ni de comprar, ni ujú, los equipos, ni el alquiler del tiempo. O, por ejemplo, en un proyecto que estaba trabajando, los escáneres para escanear metales no son nada fáciles, ujú. porque si luego se puede tener una fotogrametría y todo esto. Entonces, esto requiere una implicación económica y una inversión económica que tampoco no es nada desdeñable, muchas veces echa para atrás directamente. Sí, es muy complicado. Lo único bueno, entre comillas, es colaborar con la gente que tiene todas estas maquinarias. Yo, por ejemplo, cuando intento escalar eso, el problema arqueológico, vaya, vamos a volar, ahora estamos también volando con el dron mucho. Y oye, ¿por qué no le metes un sensor? Digo, pero realmente con los datos LIDAR que están liberados por el IGN, o con los ejemplos que os he puesto aquí, lo de Jarama, por ejemplo, es la malla de 5 metros, el MDT. ¿Tú sabes lo que te pesa un buen paquete de LIDAR para mover eso? ¿Con qué máquina? ¿Qué recursos tienes para...? O sea, nosotros hay un momento en el que también distorsionamos un poco hasta dónde es lo que necesitamos, ¿no? Pero claro, es verdad que están esos equipos por ahí, podemos tener una sinergia muy interesante. Yo trabajo con la gente de topografía, de la escuela de Madrid, de la escuela de ingeniería de topografía, y ellos tienen las máquinas allí a nuestro servicio, y cuando queramos, o sea, entiendo que la gente, lo que comentas de metales, ¿no? Para el tema de espectrografía y todo eso, supongo que tienes que, estás trabajando con gente que está en otras disciplinas, porque no, o sea, si decides, propones comprar un equipo de esa naturaleza, eh, más de uno se vuelve loco, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto cómo se va a pagar, ¿no? ¿Y qué utilidad va a tener? O sea, y luego están estos otros equipos están por ahí parados de esta otra gente. O sea, hay un montón de recursos, por eso es lo que os comentaba de los Fab Labs, de los Living Labs. Hay gente por ahí circulando con muchos trastos detrás, ¿no? Y si es colaborativo, en un momento dado puedes acceder con ellos. Pero también es verdad que tienes que estar todo integrado en esa especie de red. También es un poco naif, ¿no? Pero hay iniciativas que están funcionando bastante bien, ¿no? Los Fab Lab, por ejemplo, ahora también estamos interesados en ellos, pues van bastante bien, ¿no? Entonces, si tu carga de trabajo, nosotros ahora vamos a conseguir en el departamento una, una impresora 3D, pero va a haber un momento en el que vamos a tener mucha carga de trabajo. Entonces, con recurrir a cualquier Fab Lab de ahí de Madrid, vamos con nuestros productos digitales y nuestras bobinas de plástico y lanzamos. O sea, te transmito esta idea en el sentido para esos recursos que están por ahí funcionando y que los tienen en cola y que no, a veces la gente
no los explota, ¿no? Pero sí, no es fácil tampoco establecer esa interacción con otros, ¿no? Es un reto. Bueno, pues desgraciadamente no tenemos más tiempo, así que muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, para más preguntas, ya sabéis, están los emails, están todos en la cadena de emails que os mandé ayer, o sea que para preguntar directamente o tomarnos un café, pues siempre hay tiempo. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante.